¿Te gustan los clásicos? Pues no te pierdas este vídeo. Hola bibliófilos, soy Olo Marcapáginas y viene el sol, viene y va. Hola Lorenzo, ¿qué tal estás? Bueno, este es un vídeo cortito para hablaros de 3 iniciativas muy interesantes. Las 2 primeras van de clásicos y de lectura conjunta, de leer clásicos. Os sonará un grupo que adopté, básicamente, llamado Los Imprescindibles, allá por junio del 2014. Pues bien, ahora mismo, junto a Lastic, de Alma Lectora, hemos creado una comunidad, una fanpage en Facebook, llamado Los Imprescindibles, básicamente para hacer lecturas conjuntas bimensuales y leer los clásicos de un listado de 155 libros. Cuando hablamos de clásicos nos imaginamos libros de hace 100 años, libros súper tochos, coñazo, aburridos. Pues no. Estos clásicos son especiales, son particulares. Hay clásicos contemporáneos como por ejemplo los libros de Narnia o Harry Potter. La propuesta para el mes de mayo-junio son 3 libros. El primero de ellos es La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. El segundo es Entrevista con el vampiro de mi querida Anne Rice. Y el tercero es La metamorfosis de Kafka. Como podéis ver es bastante variadito, no tiene nada que ver uno con otro. Y bueno, pues sí, hay que elegir uno de estos 3 libros para leer durante estos 2 meses. Para hacer un seguimiento de la lectura, vamos a utilizar el hashtag LCimprescindibles. Y bueno, a final de junio haremos un hangout, ya sabéis que solo se pueden participar 10 personas, así que bueno, haremos una selección, me gustaría que estuvierais todos, pero no puede ser, técnicamente es inviable. Pero bueno, ya os anunciaremos más adelante pues cuando será el hangout. Eso sí, abajo mis barbas pondré en la página de Facebook para que os animéis, pinchéis, le deis a me gusta, participéis y para que votéis qué libro queréis que leamos este mes, bueno, este mes y el siguiente vamos. La segunda iniciativa es un grupo en Facebook en el que voy a participar, que también va de clásicos y de hangouts, sí, pero este va a ser mensual. Este va a ser un grupo cerrado, ya estamos unos cuantos, y bueno, vamos a leer este mes Frankenstein con el hashtag LeoClásicos, si no me equivoco. El 24 de mayo será ese hangout, domingo, a las 10 de la noche en España y a las 3 en México o Perú. A las 3 de la tarde, vamos. Yo creo que está muy interesante, este grupo, pues bueno, cabe todo tipo de clásicos, no hay un listado y bueno, es bastante abierto, también hacemos votaciones y esas cosas. Y la tercera iniciativa es algo muy guay, muy cookie, muy original, me ha encantado. Empezó hace un mes ya, el 1 de abril creo que fue, y se llama One Book, One Coin. Sí, un libro, una moneda. Es una iniciativa creada por Cali de Catchy Dreams y por Diandra de La chica que leía en cualquier lugar. Y consiste básicamente en leer un libro y cuando lees ese libro y bueno, y lo reseñas en tu blog o en tu canal o lo que sea, metes una moneda en una hucha. Es una especie como de premio, ¿no? Por haber leído y por bajar tus lecturas pendientes. Para ello hay que coger una hucha, contra más hortera mejor. Esta es la mía, mi cerdito hippie. Soy hippie, ¡viva el 69! Bueno, eso es, básicamente. Me parece una iniciativa estupenda porque no quiero comprar más libros, porque es que tengo 500.000 ahí sin leer y no puede ser, y esto es un enganche continuo, y no. No quiero comprar más libros hasta que baje todos los que tengo pendientes. Y lo bueno de esto es que conforme vaya leyendo, pues ir metiendo una monedita. Yo he elegido 1 euro, pues elegir tú lo que quieras, de 5 céntimos a monedas de 2 euros, no hay de más, yo creo. O de lo que sea, o de dólares o pesos o lo que haya en tu país, ¿no? La moneda que tengáis por ahí. Entonces, pues bueno, me parece una iniciativa súper guay para ahorrar, para leer, para motivarse. Lo bueno de esto es que conforme vamos leyendo y vamos reseñando, hacemos un listado en nuestro blog y quien tenga más lecturas o más moneditas a final de año recibirá un premio sorpresa y bueno, pues cositas, ¿no? Que van a hacer pues las creadoras de esta iniciativa. Nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Como podéis ver, va de libros, pero va de lecturas conjuntas, de ahorrar, de monedas, de huchas.
Y bueno, espero que os guste, que os animéis a participar en alguna de ellas, sobre todo en la de los imprescindibles, por favor. Y nada más, nos vemos muy pronto. Chao. Si te ha molado, dale a me gusta, comparte y tuitealo. Es una iniciativa creada por Cali de Captain Dream, no me acuerdo los nombres, es lo peor.